Hay algo que nunca le conté a nadie, y es que la primera vez que vi mi propia cara en ese monitor, no grité, no me moví, no hice nada. Me quedé flotando en silencio mirando a un hombre con mis ojos, mis manos, mi manera de inclinar la cabeza cuando escucha algo que le importa. Y ese hombre estaba abrazando a Valentina en la sala de nuestra casa, mientras yo llevaba semanas atrapado en órbita, sin entender absolutamente nada de lo que estaba pasando. Eso fue lo primero que supe con certeza antes de entender cualquier otra cosa. Que él existía, que ella era feliz, y que algo en el universo había decidido que yo no merecía saber por qué. Pero déjame contarte desde el principio, porque si te lo cuento así, de golpe, no vas a entender lo que se siente cuando la realidad te hace a un lado, como si fueras un error de tipeo en un documento que ya nadie necesita. Mi nombre es Mateo Serrano, físico de sistemas, astronauta de profesión y durante muchos años el hombre más enamorado del planeta. Ese último detalle no lo pongo en mi currículum, pero era probablemente lo más importante que tenía. Valentina y yo llevábamos 6 años viviendo juntos en un departamento con la puerta que chirriaba, el piso de madera que tronaba cerca de la cocina y una ventana enorme que ella siempre dejaba abierta, aunque afuera hiciera frío. Yo le decía que íbamos a enfermarnos. Ella me decía que el aire cerrado agota el alma. Y yo, que nunca en mi vida había creído en ese tipo de frases, terminé creyendo en esa porque era de ella. El lanzamiento estaba programado para una madrugada de invierno. Recuerdo el frío del hangar, el olor a metal y combustible mezclado con algo que olía extrañamente a café recalentado. Y recuerdo que Valentina no lloró. Eso siempre me sorprendió de ella. Cuando había algo muy importante, no lloraba. Se concentraba. Te miraba con una intensidad que podía hacerte sentir que eras el único objeto sólido en un cuarto lleno de humo. Me puso la mano en el pecho, justo aquí, sobre el corazón, y dijo algo que en ese momento interpreté como una frase de amor y que después, flotando a 400 kilómetros de distancia, empecé a escuchar de otra manera. Me dijo: «Trae esto de regreso». No señaló el anillo, no señaló nada visible, señaló ese punto exacto en mi pecho. Y yo le dije que sí, claro que sí, que en unos meses volvía, y le contaba cómo se veía el mundo desde arriba. Ella me sonrió, pero sus ojos tenían esa cosa que tienen los ojos de la gente cuando saben algo que no pueden decirte todavía. La tripulación éramos 3. Camila Rojas, bióloga, de esas personas que le hablan a las plantas como si fueran amigas de la infancia y que sin embargo en una emergencia se convierte en la persona más fría y eficiente que puedas imaginar. Y Andrés Fuentes, ingeniero de sistemas, que trataba cada componente de la estación como si fuera suyo personalmente y que dormía 4 horas por noche porque el resto del tiempo lo pasaba revisando que todo funcionara bien. Yo era el comandante, lo que significaba que además de mis propias responsabilidades, cargaba con la sensación constante de que si algo salía mal, era mi problema resolverlo. Las primeras semanas fueron casi perfectas. La estación funcionaba, los experimentos avanzaban, y yo grababa un diario de audio todos los días religiosamente, hablando de lo que habíamos hecho, de lo que veíamos desde las ventanas, de los colores que tiene la atmósfera terrestre cuando el sol la golpea en ciertos ángulos. Era algo hermoso que no tiene ninguna fotografía que yo haya visto. Y en cada grabación, sin darme cuenta, terminaba hablando de Valentina, de la ventana abierta, del café, del chirrido de la puerta. Pequeñeces que, cuando estás a esa distancia, se vuelven lo más importante del mundo. Pero hay una grabación que escuché después y que me heló la sangre. Una noche, sin que yo lo recuerde, repetí 3 veces seguidas la misma frase. Valentina me está esperando. Valentina me está esperando. Valentina me está esperando. Como si parte de mí supiera algo que mi conciencia todavía no quería ver.
como si algo dentro mío ya estuviera tratando de aferrarse a algo que se estaba yendo. Amigos, si esta historia los está atrapando tanto como a mí me cambió la vida contarla, suscríbanse y dejen su like. De verdad, ayuda muchísimo a que más personas puedan escucharla. Fue Andrés el que disparó la primera señal de que algo estaba mal. Y lo hizo de la manera más casual posible, como si me estuviera preguntando qué habíamos comido el día anterior. Estábamos revisando los registros del sistema de reciclaje de agua, los dos flotando frente a la pantalla con esa manera rara de moverse que uno aprende en órbita, sin apoyarse en nada, empujando el aire con los pies, y de repente Andrés me preguntó sin mirarme: «Mateo, ¿tú recuerdas bien el momento en que alcanzamos la órbita estable?». No era exactamente una pregunta, era más como una trampa disfrazada de conversación. Yo le respondí que sí, con detalle, porque era uno de esos momentos que uno no olvida. La vibración cesando de golpe, el cuerpo liberándose del peso como si te hubieran quitado algo de los hombros que llevabas toda la vida cargando. La sensación de que el aire mismo dentro de la cabina cambiaba de calidad. Se lo describí todo, y cuando terminé Andrés me miró con una expresión que no supe leer bien en ese momento, pero que después entendí perfectamente. Era la expresión de alguien que acaba de confirmar algo que esperaba no confirmar. Me dijo que eso no era lo que había pasado, que hubo una alerta, que los sistemas principales fallaron durante varios minutos antes de estabilizarse, que él lo recordaba perfectamente porque fue el peor momento de su vida y que no entendía cómo yo podía no recordarlo. Yo le dije que estaba confundido, que quizás lo estaba mezclando con otra cosa, que el estrés del lanzamiento a veces distorsiona los recuerdos. Pero esa noche, solo en mi módulo, busqué en mis grabaciones de audio el momento del que hablaba Andrés. Y encontré el hueco. 4 minutos y 17 segundos de silencio absoluto en una grabación que debería haber sido continua. 4 minutos que yo no recordaba haber pausado. 4 minutos que simplemente no existían en mi memoria, pero que claramente habían existido en la realidad. Y en ese momento, aunque todavía no sabía nada de ecos cuánticos, ni de bifurcaciones de probabilidad, ni de ninguna de las cosas que me explicarían después, sentí algo muy específico en el estómago. La sensación de que el piso que creía sólido no lo era tanto. De que habías estado caminando sobre algo que en cualquier momento podía quebrarse bajo tus pies. Y que quizás ya se había quebrado hace tiempo, y tú todavía no te habías dado cuenta. Lo que pasó al día siguiente de descubrir esos 4 minutos borrados fue peor que el hueco en sí, porque la vida en la estación siguió exactamente igual, como si nada, y eso era lo más desconcertante de todo. Camila revisaba sus plantas en el módulo de hidroponía con la misma calma de siempre, hablándoles en voz baja como hacía cada mañana, tocando las hojas con las yemas de los dedos para ver si la humedad estaba bien. Andrés pasaba horas frente a sus pantallas de sistemas, con los audífonos puestos y esa concentración suya que hacía que pareciera que el resto del universo no existía. Y yo grababa mi diario. Seguía grabando mi diario como si fuera lo más normal del mundo, pero ahora cada vez que apretaba el botón de pausa, lo miraba unos segundos antes de soltarlo, como si el aparato pudiera traicionarme de nuevo, como si el tiempo pudiera volver a desaparecer sin avisarme. Le pregunté a Camila, de la manera más casual que pude, si ella recordaba bien el momento de la inserción orbital. Le dije que estaba revisando mis notas y quería comparar percepciones. Ella dejó de tocar las plantas, se quedó quieta un momento y me dijo que sí, que lo recordaba, pero que había sido raro, porque tuvo la sensación de que algo había fallado justo antes de que todo se estabilizara. No recordaba detalles concretos, solo esa sensación. Como cuando uno se queda dormido en el carro y se despierta ya llegando al destino, sin saber cuánto tiempo pasó ni qué ocurrió en el medio. Eso me dijo. Y después volvió a sus plantas sin preguntarme por qué le preguntaba. Esa noche no dormí. Me quedé flotando en mi módulo con la grabadora en la mano,
escuchando el silencio de esos 4 minutos una y otra vez, como si en algún momento fuera a aparecer algo ahí, algún sonido de fondo, alguna respiración, alguna señal de que yo había estado consciente y simplemente no lo recordaba. Pero no había nada, solo el leve zumbido de los sistemas de ventilación que siempre estaba ahí, constante, como un corazón mecánico que nunca descansaba. Afuera, a través de la pequeña ventana circular de mi módulo, la Tierra giraba lenta y enorme y completamente ajena a lo que yo estaba sintiendo. Y yo pensé en Valentina dejando la ventana abierta de noche. Y pensé que en este momento ella probablemente estaba durmiendo con el aire frío entrando por esa ventana, y sin saber que yo estaba aquí arriba preguntándome qué parte de mí se había perdido en esos 4 minutos. A la mañana siguiente llegó la doctora Cifuentes. No llegó en el horario habitual de comunicaciones. No hubo aviso previo. La pantalla principal simplemente se activó con su cara, una mujer de voz tranquila y ojos que miraban con demasiada atención, como si estuviera buscando algo específico en tu expresión mientras hablaba. Se presentó como psicóloga de vuelo y dijo que iba a hacernos una evaluación de bienestar. Yo le dije que eso no estaba en nuestro programa de la semana. Ella dijo que era un protocolo nuevo y que no iba a tomar mucho tiempo. Las primeras preguntas parecían normales. Cómo dormíamos, si sentíamos tensión con los compañeros, si notábamos cambios en nuestro estado de ánimo. Las respondí sin pensar demasiado, pero después las preguntas cambiaron. Y ese cambio fue tan gradual que casi no lo noté hasta que ya estaba en el medio de algo que no entendía del todo. Me preguntó qué sonido hacía la puerta de mi casa al cerrarse. Le dije que chirriaba un poco, que lo habíamos querido arreglar 1000 veces y nunca lo habíamos hecho. Me preguntó a qué olía la cocina por las mañanas. Le dije que a café y a ese condimento que Valentina le ponía a los huevos, una mezcla de especias que ella había aprendido de su mamá y que yo nunca había logrado identificar del todo, pero que reconocería en cualquier lugar del mundo. Me preguntó la textura del sillón donde yo leía. Le dije que era de tela, un poco áspero en los brazos, pero hundido en el asiento de tanto uso, como si tuviera la forma exacta de mi cuerpo lavada ahí. Respondí todo sin titubear, porque eran cosas que tenía grabadas en algún lugar muy adentro. El tipo de detalles que uno no memoriza a propósito, sino que simplemente están ahí, pegados a uno como la piel. ¿Y la doctora? Cifuentes tomaba nota en silencio después de cada respuesta, con una calma que en ese momento me pareció profesional y que después entendí que era otra cosa completamente. Era el silencio de alguien que está confirmando datos, no recogiendo información nueva, confirmando algo que ya tenía. Cuando terminó, dijo una sola cosa antes de cerrar la comunicación. Dijo: «Bien, todo coincide». Y cortó. Me quedé mirando la pantalla apagada durante varios segundos. Camila estaba detrás de mí, y cuando me giré, vi que ella también miraba la pantalla con esa expresión suya de cuando algo no le cuadra, pero todavía no tiene suficientes datos para decir exactamente qué. Andrés se había quitado los audífonos y estaba quieto, con los brazos cruzados, sin decir nada. Le pregunté al operador de turno qué significaba esa evaluación. Le pregunté quién era la doctora Cifuentes y por qué no nos habían avisado con anticipación y qué era exactamente lo que coincidía según ella. Y el operador, que en meses de misión nunca me había respondido con otra cosa que no fuera información directa y clara, empezó a hablarme de los niveles de humedad en el módulo de hidroponía. Me preguntó cómo iba el experimento de crecimiento de legumbres. Me dijo que en el siguiente envío de suministros iban a incluir un ajuste en el menú de proteínas. Hablé durante 10 minutos con él y no obtuve una sola respuesta a ninguna de mis preguntas. Cada vez que yo redirigía la conversación hacia la doctora Cifuentes, él redirigía hacia otra cosa con una naturalidad tan ensayada que resultaba más inquietante que si simplemente me hubiera dicho que no podía responderme.
Esa noche los tres estábamos en el módulo principal sin hablar demasiado, y fue Andrés el que dijo en voz alta lo que los tres estábamos pensando. Dijo que esas no eran preguntas de evaluación psicológica. Dijo que eran preguntas de verificación, como las que le hacen a alguien para confirmar que es quien dice ser. Y el silencio que siguió a esa frase fue el tipo de silencio que uno recuerda mucho tiempo después, porque fue el momento exacto en que los tres supimos que algo estaba pasando y que nadie en la Tierra tenía intención de explicárnoslo todavía. La doctora Cifuentes volvió al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente después de ese, sin aviso, sin horario fijo, siempre con esa voz que sonaba demasiado controlada para ser natural, como alguien que ha practicado mucho cómo hablar con personas en situaciones que no tienen manual. Las preguntas nunca eran las mismas, pero siempre eran del mismo tipo. Detalles sensoriales del hogar, recuerdos concretos y específicos, nada abstracto, nada sobre el estado de ánimo general, nada sobre el estrés de la misión. Solo esas preguntas de inventario, como si estuviera haciendo una lista de todo lo que yo era y verificando que no faltara nada. Un día me preguntó qué canción sonaba en la radio la mañana que Valentina y yo firmamos el contrato del departamento. Se lo dije sin pensarlo, porque ese recuerdo lo tenía clarísimo. Era una de esas canciones viejas que uno no elige escuchar, pero que de repente están ahí en el momento exacto, y después quedan pegadas para siempre a ese instante. Ella tomó nota. Otro día me preguntó qué marca era el carro de mi padre cuando yo tenía 10 años. Se lo dije. Otro día me preguntó si recordaba el olor del hospital donde nació mi hermana menor. Y yo le dije que sí, que olía a piso recién lavado y a algo dulzón que nunca supe identificar bien, y que mi mamá estaba tan nerviosa que se había tomado 3 cafés seguidos y tenía las manos frías cuando me las dio para que la acompañara a esperar. Cada vez que terminaba una de esas sesiones, yo me quedaba con la misma sensación. No era incomodidad exactamente. Era algo más parecido a cuando uno revisa su celular y encuentra que alguien estuvo leyendo sus mensajes sin permiso. La violación no es de algo grande, es de algo pequeño y privado que creías que solo era tuyo. Le conté a Camila y a Andrés cada pregunta, cada detalle. Los tres empezamos a comparar. Y ahí fue cuando descubrimos algo que ninguno esperaba. Las preguntas que nos hacían a cada uno eran completamente distintas. No había ninguna que se repitiera entre los tres, como si cada uno de nosotros fuera un archivo separado que estaban verificando de manera independiente, como si necesitaran confirmar que éramos personas distintas, con historias distintas, y no simplemente 3 versiones del mismo error. Andrés fue el primero en decir en voz alta que eso no tenía sentido, si el objetivo era evaluar nuestro bienestar psicológico. Para eso, no necesitaban saber qué canción sonaba en una radio hace años. Para eso no necesitaban la textura de un sillón. Andrés dijo que eso era el tipo de preguntas que uno hace cuando quiere saber si alguien es real. No si está bien, si es real. Y esa distinción, dicha así, de esa manera tan directa, nos dejó a los tres sin hablar durante un rato largo. Esa noche empecé a guardar registro escrito de cada pregunta que me hacía la doctora Cifuentes. No en la grabadora, en papel, con lápiz, en el cuaderno pequeño que había traído para hacer anotaciones técnicas y que hasta ese momento casi no había usado. Escribía la pregunta exacta, mi respuesta exacta y la hora. No sé bien para qué lo hacía. Supongo que necesitaba hacer algo concreto con esa sensación. Necesitaba que existiera en algún lugar físico y no solo dando vueltas en mi cabeza a las 3 de la mañana mientras la estación zumbaba y la tierra giraba afuera sin importarle nada de lo que yo estaba sintiendo. Lo que pasó después fue lo que terminó de convencerme de que la situación era más grave de lo que cualquiera de nosotros había querido admitir. Pedí hablar directamente con el director de la misión, no con el operador de turno, con él. Dije que era algo importante y que necesitaba una respuesta que no fuera una evasiva sobre el nivel de humedad en los módulos, y me dijeron que estaba en reunión.
Al día siguiente me dijeron que estaba de viaje. Al día después me pusieron con una asistente que tomó nota de mis preguntas y me dijo que me responderían pronto. Nunca respondieron. Entonces intenté algo diferente. Durante la siguiente comunicación de rutina, en lugar de preguntar directamente sobre la doctora Cifuentes, mencioné de pasada que uno de nuestros sistemas de respaldo había dado una lectura anómala y que necesitaba el historial técnico completo del momento de la inserción orbital para compararlo con los datos actuales. Era una petición técnica legítima. Era exactamente el tipo de cosa que como comandante tenía todo el derecho de solicitar. El operador me dijo que lo procesaría y me lo enviaría en la siguiente ventana de datos. Nunca llegó. Lo pedí de nuevo. Me dijeron que había un retraso en el sistema de transferencia de archivos. Lo pedí una tercera vez, con más detalle, especificando exactamente qué rango de tiempo necesitaba. Me dijeron que lo estaban revisando con el equipo técnico. Y en ese momento algo se acomodó en mi cabeza con una claridad que casi dolía. No era que no pudieran enviármelo, era que no querían. Y si no querían que yo viera el historial del momento de la inserción orbital, solo había una razón posible. Que en ese historial había algo que yo no debía ver. Algo que pasó en esos 4 minutos que faltaban en mi grabación y que aparentemente faltaban también en la memoria de Camila, y que Andrés recordaba de una manera completamente diferente a como yo lo recordaba. Y lo que sea que había pasado en esos 4 minutos era tan importante para ellos que preferían evadir al comandante de la misión durante semanas antes que dejar que lo supiera. Esa noche le dije a Camila y a Andrés lo que había descubierto. Los tres nos quedamos en el módulo principal con la Tierra girando lenta afuera y el zumbido constante de la ventilación como único sonido. Y fue Camila, que casi nunca hablaba de cosas que no pudiera medir o verificar, la que dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Dijo que llevaba días con una sensación que no sabía cómo explicar, que era como si estuviera aquí, pero al mismo tiempo como si algo de ella no hubiera terminado de llegar, como si hubiera salido de un lugar y todavía no hubiera llegado del todo al siguiente. Y que hasta ese momento había pensado que era el estrés o el aislamiento o simplemente la rareza de vivir en órbita, pero que ahora ya no estaba tan segura de eso. Y yo la miré y no le dije nada porque en ese momento no tenía nada que decirle, porque yo sentía exactamente lo mismo, y porque al día siguiente la doctora Cifuentes llamó de nuevo, pero esta vez su voz era diferente. Esta vez no sonaba clínica ni controlada. Sonaba como alguien que está a punto de decirte algo que ha estado evitando decirte durante mucho tiempo. La doctora Cifuentes no empezó con una pregunta. Empezó diciendo mi nombre, solo eso, Mateo. Con ese tono que tiene la gente cuando va a decirte algo que sabe que va a hacerte daño y no encuentra manera de suavizarlo. Y yo supe en ese instante, antes de que dijera otra palabra, que lo que venía después iba a cambiar algo de manera permanente. Que había un antes y un después, y que el después empezaba exactamente ahí. Me dijo que llevaban semanas preparándose para esta conversación. Que habían consultado con psicólogos, con físicos, con personas que habían dedicado años a estudiar fenómenos que la ciencia convencional todavía no sabe bien cómo clasificar. Que no existía un protocolo establecido para lo que tenían que decirme porque nunca antes había ocurrido algo así, o al menos nunca había ocurrido de esta manera, con esta duración, con esta claridad de conciencia de los involucrados. Y que lo que me iba a decir no era una hipótesis ni una teoría. Era lo que mejor explicaba todo lo que habían podido verificar hasta ese momento. Yo no dije nada. Camila estaba a mi derecha y Andrés a mi izquierda, y los tres mirábamos la pantalla como si fuera a decirnos algo que, en algún nivel, ya sabíamos, pero que necesitábamos que alguien más dijera primero. La doctora Cifuentes dijo que durante el lanzamiento, en los 4 minutos que yo no recordaba, había ocurrido una falla crítica de trayectoria.
Una de esas fallas que tienen una probabilidad tan pequeña que los ingenieros las incluyen en los cálculos, pero en la práctica nunca esperan que ocurran. La falla generó una situación que en términos técnicos se llama bifurcación de estado cuántico, que básicamente significa que el universo tomó dos caminos al mismo tiempo. En uno de esos caminos, la tripulación sobrevivió al accidente, completó la corrección de trayectoria y aterrizó sin mayores consecuencias. En el otro, el impacto fue fatal. Pero algo en la física de ese momento específico, algo que los científicos todavía no entendían del todo, no permitió que el segundo camino simplemente dejara de existir. En cambio, generó lo que describió como un estado observador paralelo. Una copia coherente de la consciencia de los tres, suspendida en una versión de la estación que era real en todos los sentidos prácticos, pero que no tenía anclaje en la línea temporal principal. Andrés preguntó qué significaba eso exactamente. La doctora Cifuentes dijo que significaba que la tripulación que había sobrevivido y aterrizado era real, y que nosotros también éramos reales, pero que éramos reales de maneras distintas. Ellos tenían cuerpos físicos verificables en la Tierra. Nosotros teníamos consciencia verificable en órbita, y que en algún punto, que los científicos no podían predecir con exactitud, nuestro estado iba a dejar de sostenerse por sí solo. Camila preguntó con una calma que solo puede tener alguien que ha decidido no entrar en pánico, porque el pánico no sirve de nada. Preguntó qué pasaba cuando eso ocurriera. La doctora Cifuentes hizo una pausa y dijo que no lo sabían, que no había precedentes, y que esa era la respuesta más honesta que podía darnos. El silencio que siguió duró mucho tiempo. Afuera la Tierra seguía girando. El sistema de ventilación seguía zumbando. Y yo tenía la sensación física de que el suelo bajo mis pies, aunque no hubiera suelo porque estábamos en órbita, se había vuelto de repente completamente inestable. Y entonces la doctora Cifuentes dijo que había algo más, que podían mostrarnos algo si queríamos verlo, y que entendían perfectamente si no queríamos. Yo dije que sí, no porque quisiera de verdad, sino porque no saber era peor que cualquier cosa que pudieran mostrarme. La pantalla cambió, y lo que apareció ahí fue lo más extraño y lo más devastador que he visto en mi vida. Y lo digo sabiendo exactamente lo que significa esa frase, después de todo lo que vino después. Era una sala que reconocí de fotografías y descripciones. Una sala de debriefing post-misión. Luz blanca, mesas largas, gente con ropa informal, porque el protocolo formal ya había terminado. Y en esa sala había 3 personas. Una era Camila, otra era Andrés, y la tercera era yo. O alguien que era yo, con una exactitud que no dejaba ningún espacio para la duda. La misma manera de cruzar los brazos cuando escucha algo. La misma manera de inclinar levemente la cabeza. La misma cicatriz pequeña en la ceja izquierda que me hice a los 12 años cayéndome de una bicicleta. Ese otro yo estaba relajado. Estaba riéndose de algo que alguien fuera de cámara había dicho. Y entonces entró Valentina en el plano, por videollamada en un monitor lateral, y cuando él la vio, su cara cambió de una manera que yo conocía perfectamente, porque era mi cara cambiando de esa manera. Esa expresión específica que uno tiene cuando ve a la persona que más quiere, después de haber estado mucho tiempo sin verla. Ese alivio mezclado con algo que no tiene nombre exacto, pero que se siente en el pecho como agua caliente. Valentina dijo algo, y el otro se rió, y le dijo que mañana estarían juntos, que ya casi. Y ella tenía esa sonrisa, la sonrisa que yo conocía de memoria, la que aparecía solo cuando era genuina y no cuando estaba siendo amable por costumbre. Estaba sonriendo así para él. Apagué el monitor yo mismo. No pedí permiso. Solo extendí la mano y apagué la pantalla y me quedé flotando en el centro del módulo con los ojos cerrados durante lo que debieron ser varios minutos, porque cuando los abrí, Camila y Andrés me estaban mirando con una expresión
que era exactamente la misma que yo debía tener. La expresión de alguien que acaba de entender algo que cambia todo, pero que todavía no sabe qué hacer con eso. Andrés dijo en voz muy baja que si ese era el yo real, entonces él no sabía qué éramos nosotros. Y yo no le respondí, porque en ese momento tampoco lo sabía. Pero lo que sí sabía, con una certeza que me pesaba en el cuerpo como algo físico, era que Valentina en esa pantalla estaba feliz, genuinamente feliz, y que esa felicidad no era para mí. Lo que nadie te dice sobre descubrir que eres una copia es que el primer instinto no es el miedo, sino la negación más absurda que puedas imaginar. Esa noche, después de apagar el monitor, mi cerebro empezó a construir explicaciones alternativas con una velocidad y una creatividad que en otras circunstancias habría admirado. Que era un montaje, que era una prueba psicológica diseñada para ver cómo reaccionábamos bajo presión extrema, que la doctora Cifuentes era parte de un protocolo de simulación de crisis que ninguno de nosotros había conocido de antemano. Me aferré a esas explicaciones durante horas porque eran más fáciles de sostener que la otra. Que lo que habíamos visto era real y que lo que éramos nosotros no lo era de la misma manera. Andrés no durmió. Lo supe porque a las 3 de la mañana, cuando salí de mi módulo porque el techo se me estaba cerrando encima, lo encontré flotando frente a la pantalla de sistemas con los ojos fijos en los datos de telemetría de la estación. Me dijo sin girar la cabeza que había estado revisando todos los registros internos que tenía acceso, que había inconsistencias pequeñas. Lecturas de sensores que no cuadraban del todo con lo que deberían mostrar si la estación hubiera seguido una trayectoria orbital normal desde el lanzamiento. Detalles tan pequeños que solos no significaban nada, pero juntos formaban un patrón que señalaba en una dirección que a ninguno de los dos nos gustaba mirar. Le pregunté si podía estar equivocado. Me dijo que sí, que esperaba estarlo, pero que no creía que lo estuviera. A la mañana siguiente, la doctora Cifuentes llamó antes de que ninguno de nosotros se lo esperara. Esta vez su voz tenía algo diferente. No era la calma clínica de las semanas anteriores, ni el tono preparado de la revelación del día anterior. Era algo más parecido a la voz de alguien que ha dormido poco y que tiene cosas que decir que preferiría no tener que decir. Nos explicó que lo que éramos tenía un nombre técnico que los físicos habían construido apresuradamente porque necesitaban llamarlo de alguna manera para poder hablar de ello en reuniones. Nos llamaban estados observadores paralelos, aunque internamente, según nos confesó después de una pausa, algunos miembros del equipo nos llamaban ecos. Porque eso era lo que éramos en términos de física cuántica. El sonido que queda rebotando en un espacio después de que la fuente original ya se fue. Real mientras dura, pero sin origen propio. Camila preguntó con esa precisión suya que siempre iba directo al centro de las cosas. Preguntó si los ecos cuánticos podían volverse estables, si había alguna posibilidad de que nuestro estado se consolidara de alguna manera. La doctora Cifuentes tardó demasiado en responder. Y cuando respondió, dijo que la teoría actual sugería que no. Que los estados paralelos de consciencia tendían a disolverse gradualmente a medida que la energía que los sostenía se dispersaba. Que era como una ola que viaja lejos de donde se originó. Perfectamente definida al principio, cada vez más difusa con el tiempo. Hasta que el agua vuelve a ser simplemente agua. Y ya no hay manera de saber que alguna vez fue una ola. Andrés dijo que esa era la respuesta más cruel que había escuchado en su vida, expresada de la manera más poética posible. Y tenía razón en las dos cosas. Yo no dije nada durante un rato largo. Estaba pensando en Valentina poniéndome la mano en el pecho. Trae esto de regreso. Y pensando que tal vez lo que ella había sentido en ese momento, esa intuición que tienen algunas personas de que algo va a salir diferente a lo planeado, era exactamente eso. No un miedo irracional, una percepción real de algo que estaba a punto de bifurcarse. Que el universo iba a elegir un camino y que había una probabilidad
pequeña pero real, de que el camino elegido no fuera el que los dos esperaban. Le pregunté a la doctora Cifuentes cuánto tiempo teníamos. Me dijo que no lo sabían con certeza, que dependía de muchos factores que todavía estaban estudiando. Y algunos ecos cuánticos documentados en experimentos de laboratorio habían durado segundos, que nosotros llevábamos semanas, que eso era, en términos científicos, completamente sin precedentes, y que una parte de su equipo estaba dedicada exclusivamente a entender por qué durábamos tanto y qué significaba eso. Le pregunté si esa parte de su equipo tenía alguna hipótesis. Hizo una pausa y dijo que sí, que la hipótesis más sólida era que la intensidad de la consciencia afectaba la duración del estado paralelo, que entre más fuerte era la voluntad de existir, más tardaba el eco en dispersarse, y que nosotros tres, por razones que probablemente tenían que ver con quiénes éramos y con lo que habíamos dejado en la Tierra, estábamos sosteniendo nuestros estados con una energía que sus instrumentos no habían medido antes en ningún experimento previo. Camila soltó una especie de risa corta que no era de alegría. Dijo que básicamente nos estaban diciendo que seguíamos existiendo por pura terquedad. La doctora Cifuentes dijo que esa no era exactamente la terminología técnica, pero que no estaba del todo equivocada. Esa noche encendí el monitor yo solo, cuando Camila y Andrés dormían. No busqué el feed de la sala de debriefing. Busqué algo diferente. Pedí a los técnicos de turno, con la voz más tranquila que pude sostener, que me mostraran las cámaras externas de la estación, las que apuntaban hacia afuera, hacia el espacio. Lo que vi me dejó sin respiración durante varios segundos, porque las cámaras externas mostraban la estación desde fuera, y en esas imágenes la estación tenía una característica que ninguna cámara interna mostraba y que ningún sistema de a bordo registraba. Alrededor de la estructura entera había algo que los técnicos de turno, cuando les pregunté qué era, tardaron demasiado tiempo en responder. Algo que brillaba levemente, como el contorno de una llama muy pequeña visto desde lejos, como si la estación entera estuviera rodeada por algo que no terminaba de ser luz, pero que tampoco era oscuridad, como si los bordes de nuestra existencia fueran visibles desde afuera, aunque desde adentro todo pareciera perfectamente normal. Y entonces uno de los técnicos, en voz muy baja, como si no quisiera que nadie más lo escuchara, dijo que llevaban semanas sin saber cómo explicarle eso al equipo científico, que era algo que no estaba en ningún modelo teórico que hubieran construido, y que algunos miembros del equipo, los que llevaban más horas mirando esas imágenes, habían empezado a llamarlo de una manera que no era técnica ni oficial, pero que se había quedado pegada de todas formas. Lo llamaban el resplandor. Empecé a espiar la vida del otro sin que nadie me lo pidiera y sin que nadie me lo impidiera. Y eso me dice algo sobre el estado en que estaba, porque un hombre en su sano juicio no pasa horas mirando a otro vivir su propia vida con la misma mezcla de fascinación y dolor con que uno mira una herida que no termina de sanar. Los técnicos de turno habían dejado de controlar activamente qué feeds yo activaba desde el módulo principal. Supongo que después de todo lo que había pasado, nadie tenía mucho ánimo para establecer límites sobre qué podía o no podía ver el hombre que técnicamente no existía. Así que yo miraba. No todo el tiempo, pero sí con una regularidad que con el tiempo se volvió un ritual propio, como el café de la mañana o las grabaciones del diario, algo que hacía porque necesitaba hacerlo, aunque no pudiera explicar bien por qué. Lo que descubrí mirándolo fue algo que no esperaba. El otro Mateo era yo en casi todo, en la manera de moverse, en los gestos, en las expresiones. Pero había una diferencia que tardé varios días en identificar con precisión y que cuando la identifiqué, me quedé pensando en ella durante mucho tiempo. El otro vivía las cosas de una manera distinta a como yo las recordaba vivirlas. No más intensamente, más conscientemente, como alguien que sabe que lo que tiene puede irse y que por eso lo toca con más cuidado. Cuando Valentina le decía algo,
Aunque fuera algo pequeño y cotidiano, él la miraba de una manera que yo reconocía como propia, pero amplificada. Como si cada momento tuviera un peso específico que antes no tenía. Y yo entendí que eso era lo que el accidente le había dejado. No el recuerdo del accidente, sino la textura de haber estado cerca de perderlo todo sin saber exactamente cómo ni cuándo. Esa cosa que le pasa a la gente que ha estado cerca de algo muy grave y que después mira el mundo con otros ojos sin poder explicar a qué se debe el cambio. Lo odiaba por eso, lo admito. Lo odiaba con una intensidad que me avergonzaba, porque era irracional, y lo sabía. Él no había hecho nada malo. Había tenido más suerte en el colapso de una probabilidad. Eso era todo. No había elegido nada. No había traicionado a nadie. No había tomado mi lugar de manera deliberada. Simplemente había sobrevivido cuando yo no lo había hecho, o cuando yo lo había hecho de una manera diferente que la física todavía no sabía cómo nombrar correctamente. Pero el odio estaba ahí, y era real, y lo sentía en el pecho como algo caliente y pesado cada vez que lo veía reírse con Valentina, o cada vez que ella lo buscaba con la mano sin mirar. Ese gesto automático que tienen las parejas que llevan mucho tiempo juntas, y que significa que el otro es parte del espacio inmediato, parte de lo que uno da por garantizado que va a estar ahí. Camila me vio mirando el monitor una tarde y no dijo nada durante un rato. Después dijo que ella también lo hacía. Que miraba a la otra Camila en tierra y que le resultaba completamente extraño verse desde afuera, no como en un espejo, sino como en una película donde el personaje principal eres tú, pero tú no puedes intervenir en la trama. Dijo que la otra Camila había vuelto al trabajo, que estaba en un laboratorio haciendo exactamente lo que la Camila de aquí arriba hubiera querido hacer si hubiera aterrizado, y que eso le generaba algo que no sabía si era envidia o simplemente tristeza, o las dos cosas mezcladas de una manera que el español no tenía una palabra exacta para describir. Le dije que el odio irracional también era una opción. Ella se rió. Fue la primera vez que alguno de los dos se reía de algo en varios días, y el sonido fue tan inesperado en el silencio de la estación que por un momento los dos nos quedamos sorprendidos de haberlo producido. Y entonces fue cuando vi lo del embarazo. No me lo dijo nadie. No hubo una comunicación oficial. Lo vi yo solo, una noche, mirando el feed del departamento que el otro compartía con Valentina. Ella estaba de pie en la cocina con una luz suave encima, y él se acercó por detrás y le puso la mano en el vientre con una delicadeza tan específica que no dejaba ningún espacio para la interpretación. No era un abrazo casual. Era el gesto de alguien que está protegiendo algo nuevo y frágil que todavía no tiene nombre propio. Me quedé completamente inmóvil durante lo que debieron ser varios minutos, sin pensar con palabras, solo con esa sensación física de que algo se estaba apretando adentro del pecho, con una presión que no encontraba salida. Valentina se giró hacia él y los dos se miraron de esa manera que tienen las personas cuando comparten un secreto que todavía no le han contado al mundo. Una sonrisa que no es para nadie más. Una sonrisa que es solo de ellos dos y de ese momento específico. Ese gesto era mío. Lo había aprendido con ella. La manera de acercarse por detrás, la manera de poner la mano ahí, la presión exacta, era algo que habíamos hablado alguna vez, en una de esas conversaciones de madrugada que tienen las parejas cuando el mundo está en silencio y uno puede decir cosas que de día le darían vergüenza. Habíamos hablado de tener hijos, con ese cuidado específico con que se habla de algo que uno quiere mucho, pero que todavía da un poco de miedo nombrar en voz alta, por si acaso nombrarlo lo aleja. Y ahora ese hijo iba a existir, y iba a ser de él. Apagué el monitor y no lo volví a encender en 4 días. Camila y Andrés me dejaron en paz durante ese tiempo con una consideración que no merecía pero que agradecí. Andrés me dejó comida cerca del módulo sin decir nada. Camila pasaba a veces y me miraba y seguía de largo, que era exactamente lo que yo necesitaba.
Al quinto día encendí la grabadora y empecé a hablar. No para el diario de la misión, para nada oficial. Solo para escucharme a mí mismo pensando en voz alta. Y lo que dije en esa grabación, sin planearlo, fue algo que cambió la manera en que empecé a ver todo lo que vino después. Dije que ese niño iba a existir porque el otro había sobrevivido. Y que si yo pudiera elegir, aunque no pudiera elegir nada, también hubiera querido que ese niño existiera. Y que eso significaba algo que todavía no sabía bien cómo nombrar, pero que se sentía diferente al odio. Se sentía como el principio de algo que todavía no tenía forma, pero que estaba empezando a crecer ahí adentro, despacio, como las plantas de Camila en el módulo de hidroponía, sin hacer ruido y sin pedir permiso. Un día Camila simplemente dejó de estar. No hubo señal de aviso, no hubo un momento dramático, no hubo nada que uno pudiera señalar después y decir, ahí fue cuando ocurrió. Una mañana estaba en el módulo de hidroponía haciendo lo que siempre hacía, tocando las hojas con las yemas de los dedos, hablándoles en voz baja, y esa tarde cuando fui a buscarla para la comunicación rutinaria con tierra, ya no había nadie ahí. Las plantas seguían, el módulo seguía. El olor suave a tierra húmeda y vegetación que ella había conseguido crear en medio del vacío sideral seguía flotando en el aire como si acabara de salir un momento y fuera a volver enseguida. Pero Camila no estaba. La busqué en todos los módulos. Llamé su nombre varias veces con esa sensación de ridículo que tiene buscar a alguien en un espacio que mide lo que mide una estación orbital, donde no hay demasiados lugares donde perderse. Andrés me ayudó sin decir nada, revisando cada compartimento con una meticulosidad que reconocí como su manera de manejar el pánico. Ninguno de los dos la encontramos porque no había nada que encontrar. No había señales de nada, no había rastro de ningún tipo. Solo ese olor suave a plantas, que fue lo último que quedó de ella durante algunas horas, antes de que el sistema de ventilación lo fuera llevando poco a poco, hasta que también desapareció. La doctora Cifuentes nos llamó esa tarde. No necesitó que le dijéramos lo que había pasado. Ya lo sabía. Nos dijo que era lo que habían estado monitoreando, que los ecos cuánticos no se disolvían con señales externas visibles, sino desde adentro. Que cuando la conciencia dejaba de sostenerse a sí misma, el proceso era silencioso y casi instantáneo. Nos dijo que en términos de sufrimiento, hasta donde podían determinar, no había ninguno. Que era más parecido a quedarse dormido que a cualquier otra cosa. Andrés dijo que eso era una manera muy cuidadosa de decir que habíamos perdido a Camila. La doctora Cifuentes no respondió a eso. Solo dejó pasar un momento y después dijo que iban a seguir monitoreando nuestros estados y que si notábamos algo diferente, debíamos comunicarlo de inmediato. Esa noche Andrés y yo no hablamos mucho. Nos quedamos en el módulo principal con la pantalla apagada y la tierra girando afuera, y el zumbido de la ventilación, que ahora sin la voz de Camila, sonaba diferente, más vacío, más evidente. En algún momento Andrés dijo que él había empezado a sentir algo que no sabía bien cómo describir, que a veces, cuando estaba muy concentrado en los sistemas, sentía como si sus pensamientos tuvieran bordes menos definidos que antes. Como si las ideas llegaran, pero se fueran antes de que pudiera terminar de sostenerlas. Le dije que me lo dijera si se volvía más intenso. Me dijo que sí. Y los dos supimos sin decirlo que lo que le estaba pasando a Andrés era el principio de lo mismo que le había pasado a Camila. Yo empecé a grabar con más frecuencia. No el diario de la misión. Grabaciones largas, desordenadas, donde hablaba de cualquier cosa. De Valentina, de la ventana abierta, del chirrido de la puerta. Del olor de esa mezcla de especias que ella le ponía a los huevos y que yo nunca había logrado identificar del todo. Hablaba de mi hermana menor y del hospital con olor a piso recién lavado. Hablaba de mi padre y del carro que tenía cuando yo era chico. Hablaba de la canción que sonaba en la radio el día que firmamos el contrato del departamento.
Hablaba de todo lo que me hacía ser yo, con la urgencia de alguien que siente que tiene que decirlo antes de que se le olvide. Como si pronunciarlo en voz alta fuera una manera de mantenerlo real, de mantenerme real. Y entonces nació el niño. Lo vi por el monitor una madrugada, cuando Andrés dormía y yo llevaba horas sin poder hacerlo. No fue un momento dramático como en las películas. Fue una videollamada desde el hospital. Valentina en una cama con esa cara que tiene la gente después de algo que les ha costado todo lo que tenían. Agotada y radiante al mismo tiempo. Y el otro, sosteniendo un bulto pequeño envuelto en una tela de rayas celestes y blancas, con una torpeza tan genuina y tan reconocible que me hizo un nudo en la garganta. El niño era rojo y arrugado y perfecto. El otro lo miraba con esa expresión que uno no puede fingir porque requiere que algo muy adentro se reorganice para siempre, y esa reorganización se note en la cara de una manera que ningún actor ha podido replicar del todo. Lo miraba como si fuera lo más importante que había visto en su vida, y al mismo tiempo como si tuviera miedo de apretarlo demasiado. Valentina dijo algo en voz baja, y el otro levantó la vista hacia ella con esa misma expresión, solo que ahora mezclada con algo que era gratitud pura. Gratitud de la que no necesita palabras, porque las palabras le quedarían chicas. Y ella le sonrió. No la sonrisa que yo había visto tantas veces en los feeds y que me había dolido tanto. Esta era diferente. Esta era más profunda, más cansada, más real. La sonrisa de alguien que ha cruzado algo difícil junto a otra persona y que mira a esa persona al otro lado y piensa que valió la pena. Yo esperaba sentir el dolor de siempre, el peso caliente en el pecho, el odio irracional seguido de la vergüenza de sentirlo. Pero lo que sentí fue otra cosa completamente. Fue algo que tardé varios minutos en identificar, porque hacía mucho tiempo que no lo sentía de esa manera tan limpia y tan directa. Era amor. No el amor que duele porque no puede alcanzar lo que quiere, sino el amor que se asienta, tranquilo y claro, cuando uno entiende que lo que quiere ya existe en el mundo, aunque no pueda tocarlo. Ese niño iba a crecer. Iba a aprender a leer y a tropezarse, y a tener sus propios miedos y sus propias alegrías. Iba a conocer a Valentina de la manera en que uno conoce a su madre, que es la manera más profunda de conocer a alguien. Y todo eso iba a ocurrir. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo después de que la llamada terminó. Y en algún momento, sin que fuera una decisión consciente, sino algo que simplemente ocurrió, entendí que ya no le guardaba rencor al otro. Que el odio se había ido en algún momento de esa semana sin que yo lo notara. Como cuando uno deja de tener fiebre y solo se da cuenta después porque el cuerpo de repente está liviano. Y lo que había en su lugar era algo más difícil de sostener, pero también más limpio. Era la certeza de que si yo no podía estar ahí, era mejor que alguien que era esencialmente yo, sí pudiera estarlo. Apagué el monitor despacio, y me quedé en la oscuridad del módulo con la tierra girando afuera, y pensando en algo que Valentina me había dicho una vez, en una de esas conversaciones de madrugada. Me había dicho que quería que fuera yo quien le enseñara a su hijo a mirar el cielo de noche. Que nadie lo hacía como yo. Que yo veía cosas ahí arriba que la mayoría de la gente no veía. Y que quería que su hijo aprendiera a ver esas mismas cosas. Yo estaba ahí arriba. No de la manera que cualquiera de los dos había imaginado, pero estaba. Y mañana, cuando Andrés se despertara, iba a contarle lo del niño. Iba a contarle que se llamaba Nicolás, porque aunque nadie me lo había dicho, yo había leído el nombre en los labios del otro, cuando se lo había susurrado a Valentina en la sala del hospital, pensando que nadie más los veía. Nicolás. Un nombre que sonaba como algo que dura. Andrés desapareció 3 días después de que le conté lo de Nicolás. Y lo último que me dijo fue que se alegraba de que el niño existiera y que eso era suficiente para él. Y después se quedó callado mirando la tierra por la ventana durante un rato largo. Y al día siguiente su módulo estaba vacío con la misma ausencia silenciosa
que había dejado Camila. Ese hueco limpio, sin rastro, ni señal, ni despedida visible. Me quedé solo. No sé si hay manera de describir lo que es quedarse solo en una estación orbital cuando ya sabes lo que sabes. No es el silencio de estar solo en una casa. Es algo más completo, más definitivo. El zumbido de la ventilación, que antes era un fondo que uno ignoraba, ahora llenaba todo el espacio disponible porque no había ningún otro sonido que compitiera con él. Los módulos donde habían estado Camila y Andrés seguían exactamente iguales. Las plantas de Camila seguían vivas, porque yo las regaba todos los días sin saber bien por qué. Supongo que porque necesitaba seguir haciendo algo concreto con mis manos. Las pantallas de Andrés seguían mostrando los mismos datos de siempre, porque nadie había pedido apagarlas. Todo seguía funcionando, solo que ya no había nadie más para quien funcionara. La doctora Cifuentes llamó más seguido desde que me quedé solo. A veces 2 veces al día. Ya no hacía preguntas de verificación. Simplemente hablaba conmigo. Me preguntaba cómo estaba. Me contaba cosas del equipo en tierra, pequeñeces, cómo estaba el clima fuera del centro de control, que alguien había traído una torta para el cumpleaños de uno de los técnicos, que habían cambiado las sillas de la sala de comunicaciones y que las nuevas eran menos cómodas que las anteriores. Cosas sin importancia que en ese contexto tenían una importancia enorme, porque eran señales de que la vida ordinaria seguía existiendo en algún lugar y que alguien se tomaba el trabajo de recordármelo. Un día le pregunté por qué seguía llamando. Me dijo que porque era su trabajo. Le dije que no lo creía del todo. Hizo una pausa y me dijo que tenía razón, que su trabajo, estrictamente hablando, era monitorear el estado del eco cuántico y documentar su evolución, pero que con el tiempo había pasado a ser algo diferente que no sabía bien cómo clasificar en sus informes. Le dije que lo entendía. Y era verdad. Fue durante esos días solo que tomé la decisión. No fue un momento dramático ni una revelación repentina. Fue algo que se fue formando despacio, como el hielo que se forma en un vaso cuando el ambiente es lo suficientemente frío. Empezó con las grabaciones. Llevaba semanas grabando todo lo que recordaba de mi vida, todo lo que era, todo lo que había vivido, con esa urgencia de quien siente que el tiempo se acorta. Y un día, escuchando una de esas grabaciones, me di cuenta de que ya no sentía urgencia, que había dicho todo lo que necesitaba decir, que los recuerdos estaban todos ahí, grabados, completos, sin ningún hueco importante. Y entendí que la urgencia de existir que la doctora Cifuentes había descrito como el motor que nos mantenía como ecos, esa terquedad que ella había mencionado casi con admiración, en mí se estaba transformando en algo diferente. No en rendición, en soltura. Como cuando uno termina de empacar todo lo que necesita llevar y puede cerrar la maleta y dejarla lista sin seguir añadiendo cosas. Busqué en mi kit personal la foto que había traído desde tierra. La única foto impresa, pequeña y arrugada en los bordes, de Valentina y yo el día que firmamos el contrato del departamento. Los dos riendo por algo que ninguno recordaba ya, con esa risa que sale cuando uno está genuinamente contento y no está pensando en que hay que verse bien para la foto. La miré durante mucho tiempo. Después la puse en el centro de la ventana del módulo principal, pegada con cinta, de manera que quedara justo en el medio del círculo que enmarcaba la tierra afuera. Valentina mirando la tierra mirando a Valentina. Me pareció lo más correcto que había hecho en mucho tiempo. Después abrí la grabadora por última vez y grabé algo corto, no una despedida, una lista. Las cosas que quería que existieran aunque yo no pudiera verlas. Que Nicolás aprendiera a leer en voz alta, en ese tono que tienen los niños cuando todavía cada palabra es un descubrimiento. Que Valentina siguiera dejando la ventana abierta, aunque afuera hiciera frío, porque tenía razón. El aire cerrado agota el alma. Que el otro nunca dejara de mirar las cosas con ese cuidado nuevo que le había dejado el accidente sin que él lo supiera.
que la puerta del departamento siguiera chirriando, porque algunas cosas son perfectas precisamente porque tienen esa imperfección pequeña que las hace únicas. Cerré la grabadora y fui al panel de la esclusa de aire. Mis manos estaban completamente tranquilas. Eso fue lo que más me sorprendió. Esperaba temblor, esperaba ese ruido en el pecho que hace el cuerpo cuando sabe que algo grande está pasando. Pero no había nada de eso. Solo esa calma específica que tiene la gente cuando por fin sabe con exactitud qué tiene que hacer y no le queda ninguna duda. La misma calma que tenía Valentina cuando me puso la mano en el pecho antes del lanzamiento. Ahora entendía de dónde venía esa calma. Venía de haber aceptado algo completamente, de no pelear más contra lo que es. Empecé la secuencia de apertura. Las alarmas comenzaron de inmediato, rojas y urgentes, protestando con la certeza mecánica de los sistemas que no entienden de matices. Las ignoré con la misma facilidad con que se ignora el ruido de fondo cuando uno está muy concentrado en algo importante. Anulé el primer protocolo de seguridad, después el segundo. La estación entera vibró levemente como si también estuviera protestando. Y en ese momento, antes de que llegara al último panel, antes del paso final, ocurrió algo que no estaba en ninguno de mis cálculos. La pantalla del módulo principal se encendió sola. No porque alguien en tierra la hubiera activado, sino porque el feed del departamento de Valentina se conectó de manera automática, como si el sistema hubiera decidido por su cuenta que yo necesitaba ver eso antes de seguir. En la pantalla, el otro estaba de pie en la sala con Nicolás en brazos. El niño dormía. Y el otro miraba por la ventana abierta hacia el cielo nocturno, con una expresión que yo reconocí aunque nunca la había visto en mi cara desde afuera. Era la expresión de alguien que siente que hay algo ahí arriba que no puede nombrar, pero que tampoco puede ignorar. Como si escuchara algo, como si supiera, sin saber cómo ni por qué, que había alguien mirando. Lo que ocurrió cuando presioné el panel final no fue lo que la física prometía, y no fue lo que yo esperaba, y no fue nada que ningún libro, o ecuación, o protocolo de ningún tipo pudiera haber predicho. Porque lo que ocurrió fue que el universo, por una razón que los científicos de la doctora Cifuentes tardaron meses en intentar explicar sin lograrlo del todo, decidió que un eco con suficiente amor adentro no se disuelve en el vacío, sino en otra cosa completamente. Hubo un destello. No de luz exactamente. De algo que no tiene nombre, en ningún idioma que yo conozca, pero que se sentía como luz y como calor, y como el olor específico de la cocina del departamento un domingo por la mañana, todo al mismo tiempo y en el mismo instante. Y después, no había estación. No había vacío. No había nada de lo que había sido mi mundo durante todos esos meses. Había césped bajo mis pies. Lo sentí antes de ver nada. La textura irregular del pasto, un poco húmedo. El tipo de húmedo que tiene el pasto a primera hora de la mañana cuando el sol todavía no lo ha secado del todo. Después vino el sol en la cara. Ese calor suave y directo que uno da por garantizado cuando vive en la Tierra y que desde la estación orbital era lo que más extrañaba sin saberlo. Y después el sonido. Pájaros. Tráfico lejano. El ruido ordinario y maravilloso de un mundo lleno de gente viviendo sus vidas. Estaba en un parque. Reconocí los árboles, los senderos, los bancos de madera pintados de verde. Era el parque que quedaba a 3 cuadras del departamento. El parque donde Valentina y yo habíamos caminado cientos de veces. Y yo estaba ahí, pero no estaba de la manera en que uno está en un lugar. Estaba de la manera en que una frecuencia de radio está en el aire, presente pero sin forma propia, sin cuerpo que pudiera verse ni tocarse. Y entonces lo vi. El otro estaba en ese mismo parque, en ese mismo momento, sentado en uno de los bancos verdes con Nicolás en el cochecito delante de él. El niño dormía con esa paz absoluta que tienen los bebés
cuando el mundo todavía no les ha enseñado que hay cosas de qué preocuparse. El otro miraba el cielo con una expresión que yo reconocía desde adentro, porque era la misma que había visto en su cara a través del monitor la noche anterior. Esa sensación de que había algo que no podía nombrar, pero que tampoco podía ignorar. Y entonces ocurrió lo que la doctora Cifuentes llamaría después en sus informes una transferencia de estado residual, que era su manera técnica de describir algo que en términos simples significaba esto. Todo lo que yo había cargado durante meses, todo el amor y la soledad, y el miedo, y la resignación, y esa gratitud final que había llegado cuando vi nacer a Nicolás, todo eso encontró el camino de regreso hacia donde pertenecía. No fue gradual, fue una ola. Una sola ola enorme que entró en él desde algún lugar que ninguno de los dos podría señalar con el dedo si alguien nos lo preguntara. Vi su cara cambiar en tiempo real. Vi cómo los ojos se le llenaban de algo que no era tristeza, pero que tenía la forma de la tristeza. Vi cómo sus manos buscaron el cochecito de Nicolás y lo acercaron un poco más, ese gesto automático de proteger lo que uno quiere cuando de repente entiende con todo el cuerpo lo cerca que estuvo de perderlo. Se inclinó hacia adelante con los codos en las rodillas y se tapó la cara con las manos durante varios segundos. Sus hombros se movían. Lloraba sin hacer ruido, de esa manera que tiene la gente cuando llora de algo tan profundo que el cuerpo no sabe bien qué sonido ponerle. Valentina llegó por el sendero con 2 cafés en la mano y cuando lo vio así se detuvo un segundo antes de acercarse. Se sentó a su lado sin preguntar nada. Le puso el café en la mano libre y esperó. Eso era algo que ella hacía y que yo siempre había amado. No llenaba el silencio con palabras. Esperaba a que el otro estuviera listo. Él levantó la vista hacia el cielo y dijo algo en voz baja. No pude escuchar las palabras, pero vi los labios. Dijo que por un momento había sentido que había estado muy lejos, que había estado en algún lugar donde no podía alcanzarla, y que desde ese lugar la había visto ser feliz sin él, y que eso había sido lo más difícil que había experimentado en su vida. Valentina lo miró sin entender del todo, pero sin necesitar entender del todo. Le puso la mano en la cara de la misma manera en que se la había puesto a mí antes del lanzamiento, con esa presión exacta que dice, estoy aquí, sin necesitar decirlo con palabras. Él la cubrió con la suya y cerró los ojos. Y yo sentí cómo me iba, no de golpe, como el contorno de una ola que llega a la orilla y se mezcla con la arena y el agua, y ya no puede distinguirse de todo lo demás. Sin dolor, sin resistencia, con esa soltura que había sentido frente al panel de la esclusa, multiplicada por algo que no tiene número. Como volver a casa de una manera que ningún mapa puede indicar. Lo último que vi antes de disolverme completamente fue a Nicolás abriendo los ojos en el cochecito, mirando el cielo con esa atención que tienen los bebés para las cosas que los adultos ya aprendieron a ignorar. Y me pareció, aunque sé que era imposible, y que probablemente era solo lo que yo necesitaba ver en ese momento, que el niño sonreía hacia algo que estaba exactamente donde yo estaba. Y eso fue suficiente, más que suficiente. Era todo. Hay algo que esta historia me dejó pensando durante mucho tiempo después de que terminó de la manera en que terminó, y es esto. Todos vivimos convencidos de que lo que tenemos es permanente. El café de la mañana, la persona que duerme al lado nuestro, el sonido de una puerta que chirría, la ventana que alguien deja abierta aunque afuera haga frío. Lo tratamos como fondo, como decorado, como algo que siempre va a estar ahí. Y la vida a veces necesita bifurcarse para que uno entienda que nada de eso era fondo, que todo eso era el centro, que la persona que creías que te esperaba en casa era en realidad lo único por lo que valía la pena regresar de cualquier lugar, incluso de los lugares de los que no se puede regresar. El amor que no puede reclamar nada. El amor que solo puede querer que el otro esté bien, aunque ese otro nunca sepa que exististe.
Ese es el amor más difícil de sostener y al mismo tiempo el único que no pesa. Es el único que se puede soltar sin que duela, porque no se suelta. Se convierte en algo más grande que uno mismo. Se convierte en la razón por la que un niño lleva un nombre que suena como algo que dura. Y ahora te pregunto algo a ti que estás escuchando esto. Y quiero que seas honesto en los comentarios, porque creo que vale la pena pensarlo de verdad. Si pudieras ver tu propia vida desde afuera, desde un lugar donde nadie te ve y nadie sabe que estás mirando, ¿creerías que la persona que más quieres sabe realmente lo que significa para ti? ¿O llevas demasiado tiempo dando por sentado que ya lo sabe? Si esta historia te tocó de alguna manera, suscríbete y deja tu like. Es la única manera en que estas historias siguen llegando a más personas que las necesitan escuchar.